Ahora es el Día Nacional, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la agencia de noticias Servimedia, donde hoy celebramos un nuevo diálogo. Soy Pablo Iglesias, el director de información y contenidos de esta agencia de noticias, y hoy me toca a mí presentar y moderar este encuentro que celebramos porque tenemos a nuestro director general, a José Manuel González Buesa, en Oviedo, en la entrega y celebración de los premios Princesa de Asturias. Así que estoy encantado de poder hablar aquí con una entidad que además nos encanta, que somos amigos, hermanos desde hace ya varios años, porque hoy tenemos que hablar del daño cerebral adquirido. Mañana, 26 de octubre, se celebra precisamente el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y es una consecuencia que tienen muchas personas por diferentes circunstancias que vamos a comentar hoy, pero que al final la provocación de un daño en el cerebro puede afectar de forma muy importante a diferentes aspectos de su vida, ya sea desde una cuestión física a cognitiva, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta a estas personas y sobre todo cómo afecta a las familias? Es lo que siempre tratamos de abordar en este tipo de encuentros y hoy lo vamos a hacer, como siempre es así, con la presidenta de Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, Encantada. encantado de estar aquí con vosotros. Cuéntanos, sobre todo, para empezar, hoy es 25, celebramos este encuentro evidentemente porque es viernes, como anticipo de lo que vamos a celebrar mañana, 26 de octubre. Todos los 26 de octubre celebramos el Día Nacional del Daño Cerebral. ¿Por qué el 26 de octubre? ¿Por qué Día Nacional? ¿Y desde cuándo se hace este Día del Daño Cerebral? Pues se aprobó en Consejo de Ministros en agosto de 2007, o sea que no es un día que tenga un recorrido excesivamente largo, pero ya llevamos muchos añitos. El porqué de la fecha, la verdad es que ahí me pillas completamente. No sé muy bien por qué se decidió exactamente el 26 de octubre, pero sí es cierto que es un mes, octubre, en el que hay muchos días nacionales y muchos días mundiales. Pero bueno, la fecha yo creo que es lo de menos. Cada 26 de octubre tenemos que estar aquí, siempre de la mano de medios de comunicación, en este caso encantados de estar en Servimedia, para poder reivindicar una vez más, bueno, pues todas las necesidades y todas las, valga la redundancia, reivindicaciones que tiene el colectivo. Hacías un apunte tú que creo que es muy importante, el hecho de que sea un día reconocido, día nacional, reconocido con carácter estatal, por Consejo de Ministros, Siempre. aprobado por el Gobierno de España. Esto significa de alguna manera que no es que las entidades que conformáis el movimiento asociativo del daño cerebral digáis, este es nuestro día. No, es reconocimiento oficial por parte del Gobierno, ¿no? Desde el año 2007. Claro, efectivamente, los días nacionales y los días mundiales tienen que estar reconocidos por Consejo de Ministros. Luego, yo me imagino que habrá entidades o colectivos que todavía no hayan llegado a ese proceso y que, bueno, pues en su momento digan, pues este día va a ser el nuestro. En este caso no, en este caso está reconocido, con lo cual por lo menos ha habido un Consejo de Ministros en el que se ha tenido que hablar de daño cerebral y han tenido que entender y recibir información acerca de lo que es esta pluridiscapacidad y qué consecuencias tiene. Lo malo es que en ese momento se hizo y bueno, parece que vamos a tener que volverlo a recordar. Hay que año a recordarlo año. por lo menos todos los años, pero Eso está es. bien recordarlo porque entiendo que para vosotros es especialmente importante que haya ese reconocimiento, esa visibilización, esa oportunidad de hablar de ello, porque si se habla de ello, se conoce, se pueden aplicar políticas y sobre todo también porque de alguna manera hay que ponerlo en valor para que se actúe, ¿no? Claro, los días nacionales realmente sirven para eso, sirven para que en una fecha concreta del calendario todas las entidades, todas las personas, todos los que, sobre todo las personas con daño cerebral, que tenemos algo que ver en esta pluridiscapacidad, salimos a la calle y
mostramos a toda la sociedad lo que es el daño cerebral. Y no solamente eso, sino que vienen a vernos también, bueno, pues en los diferentes actos políticos, medios de comunicación, administraciones públicas de diferente calibre, y en ese momento podemos hablar con ellos de una manera mucho más cercana y mucho más distendida. Y podemos explicarles y a la vez conocen a las propias personas, ¿no? Entonces, por eso estos días de celebración que en un momento dado pueden parecer, es que solo es un día al año, es que esto debería ser todos los años. Efectivamente, sí. Pero es verdad que esto nos da una puerta o una ventana abierta, ¿no?, a poder mostrar realmente lo que hacemos, y nos acerca mucho a los políticos, porque siempre vienen, ¿no?, a tu mesa, tienes una mesa, una jornada, vienen, hablas, le explicas. Y en muchos casos puedes llegar a tener luego reuniones posteriores en las que ya concretar realmente cómo poder ayudar a todo este colectivo, tanto a las entidades como a las personas. Antes de que profundicemos en la celebración de este año, la reivindicación particular, yo partiría de base, porque ya has dicho 2 veces, es una situación, el daño cerebral adquirido, que es o genera multi o pluridiscapacidad. Creo que hoy nos está siguiendo mucha gente, a la que damos las gracias por estar aquí con nosotros, que evidentemente es el movimiento asociativo del daño cerebral, pero también hay gente que nos sigue habitualmente que no sabe lo que es el daño cerebral. ¿Cómo lo describirías para que la gente sepa exactamente lo que supone, qué tipo de motivos o causas están detrás de ello y luego cuáles son las consecuencias? Sí, bueno, lo de pluridiscapacidad lo digo yo últimamente mucho porque quiero mostrar realmente que el daño cerebral, que es la consecuencia de una lesión en el cerebro, pues que puede ser por un ictus, un traumatismo craneoencefálico, anoxias, un tumor cerebral, es decir, que tiene muchas causas, ¿no? Que es verdad que el ictus es la más conocida, pero tiene muchas causas, y que eso genera una serie de secuelas que lo normal en muchísimos casos es que genere pluridiscapacidad. ¿Por qué? Pues porque esas secuelas pueden ser físicas, puede ser una hemiplegia, puede ser una hemiparesia, puede ser problemas faciales, de sensibilidad, sensoriales, de visión, de oído, de lenguaje, cognitivos, de memoria, es decir, un amplio abanico de secuelas que generan, al final, pluridiscapacidad. Luego, en tu certificado de discapacidad podrá poner mixta o discapacidad física, pero en tu día a día tú tienes una dependencia que va mucho más allá de una mera discapacidad física o de una mera discapacidad, a ver, con toda su problemática, ¿no? Pero que unidas son varias. Entonces, al final es una pluridiscapacidad. Y eso genera mucha dependencia en muchísimos casos. Un problema de orientación, las secuelas invisibles, ¿no?, tan importantes y que llevamos también bastantes años intentando que la sociedad comprenda que cuando vemos a una persona que viene en una silla de ruedas, tiene unas dificultades importantes, pero es que hay muchas de las personas que tienen daño cerebral que tú no ves que tienen absolutamente nada. Tienen unos problemas de memoria muy importantes, problemas de comportamiento importantes, problemas de salud mental. La depresión es algo bastante común en personas con daño cerebral. Entonces, todo ese tipo de secuelas no se ven. Así que al final es una pluridiscapacidad, porque tiene muchísimas secuelas que convergen en una sola persona. Y hablas de una persona que es la que tiene ese daño cerebral adquirido, pero vosotros siempre insistís en que esto no solo afecta a esa persona, afecta al entorno. Has mencionado cómo puede afectar o causar muchos tipos de discapacidad. No sé si podríamos hablar también de incluso la psicológica, precisamente por las consecuencias, esa dependencia que puede crear, y esa dependencia es la que también hace que al entorno le cambie la vida, ¿no? Claro, estamos hablando de que el daño cerebral es una lesión que es algo súbito. Es decir, a ti te cambia la vida de pronto, es una quiebra en tu vida. Estamos hablando de una persona que, bueno, pues que va a su trabajo o que va al campo y que cuando vuelve, al cabo de 2 semanas, no tiene nada que ver con la persona que se fue. ¿Esto qué genera? Genera que a lo mejor el rol que tenía en su casa, a lo mejor era un padre o una madre de familia que iba a trabajar, que cuidaba de sus hijos, ese rol se pierde completamente. Entonces hay otra persona de la familia que tiene que asumir ese rol. A la vez, no solamente asumir el rol de cabeza de familia, sino además tiene que asumir el rol de cuidador de la persona que lo era. También estamos hablando de pérdidas económicas importantes, porque a lo mejor esa persona que ahora está cuidando tiene que dejar de trabajar, porque tiene que ocuparse de ese cuidado, porque bueno, ya sabemos la escasez de recursos que tenemos a este respecto, ¿no? Entonces, todo eso, los niños, importante, muy importante, que se habla poco de ellos, pero los hijos de personas con daño cerebral, sobre todo cuando son muy pequeños, hay que hacer un trabajo muy importante con ellos, porque tienen que asumir que esa figura que tenían antes de autoridad y de, bueno, pues era su padre o su madre, esa persona ya no lo es, a lo mejor está a su mismo nivel cognitivo
cognitivo. Y todo este tipo de cuestiones, que no es que pasen en todas las personas con daño cerebral, pero que sí son bastante recurrentes, hacen que todo el entorno de la familia se desmorone y haya que hacer un trabajo de reconstrucción y además son familias en su mayoría con una fuerza impresionante que además luchan por eso y que están por salir adelante, lógicamente, y que buscan cualquier recurso que les pueda ayudar. Pero ahí tenemos que ser muy conscientes de que necesitan mucha ayuda y de que tenemos que trabajar a nivel cognitivo con la familia, a nivel laboral también con la familia, con la propia persona con daño cerebral, es decir, todas las facetas de la vida se pueden ver afectadas, a nivel educativo con los niños. O sea, es que hay tantos prismas, tanto trabajo que esto es bastante complejo. Hay tanto en lo que avanzar y en lo que trabajar que al final es precisamente por lo que se celebran estos días nacionales, ¿no? Decíamos antes, para demandar, para reivindicar, y precisamente es el cartel que tenemos del Día del Daño Cerebral de este año, ¿no? Este cartel que se conmemora el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido de este 26 de octubre del año 2024 es una iniciativa, un cartel muy bonito, elaborado por una persona también del Movimiento Asociativo del Daño Cerebral, en concreto por Josu, que ha elaborado este dibujo, de alguna manera, con una descripción, y lo define con estas palabras: de la herida comienza a surgir vida y flores, como la semilla que vuelve a brotar. Porque seguramente del momento en el que una persona tiene ese súbito cambio de vida, ¿no? Que mencionabas tú, Ana, de recibir un daño cerebral, de alguna manera todo se puede volver gris, todo te cambia la vida, pero con ayuda, con apoyo de la familia, con ayuda de entidades también como el daño cerebral, se puede salir, se puede hacer que ese gris se cambie por estos colores, ¿no? Tan vivos. Claro. Es que por eso es por lo que trabajamos. Efectivamente hay una lesión súbita y una situación complicada, eso es así, pero con el trabajo adecuado, con la rehabilitación adecuada, con los apoyos adecuados, no solamente es que se puede salir, es que se sale. O sea, está comprobado, todas las entidades que trabajamos con personas con daño cerebral sabemos que no tiene nada que ver cuando esa persona se acerca a nuestras puertas a cuando lleva pasando, en muchos casos, tiempos cortos. Ya se ve, porque a veces es muy importante la rehabilitación que tú estás realizando, es muy importante el trabajo de fisioterapia, de logopedia, todo. Pero muchas veces el mero hecho de tener una persona, de tener una entidad, un entorno que te está apoyando, que te está ayudando, que te está informando de qué cosas puedes hacer, qué vamos a trabajar, te está ofreciendo un ocio que te permita, bueno, pues hacer simplemente las cosas que hacemos todos en nuestro día a día, ya eso es una rehabilitación. Ya eso es un decir, oye, que yo voy a tirar para adelante y voy a tener una vida estupenda y maravillosa, porque tenemos miles de ejemplos en las entidades. Pero para eso tienen que conocernos, tienen que saber que estamos allí, tienen que venir y tenemos que trabajar en conjunto. Y a partir de ahí, pues por supuesto, esas flores que salen de esa lesión, yo creo que es muy claro que eso es lo que sucede, ¿no? Este es el, como si dijésemos, la línea ¿no? de conducta, así, que al final salen las flores y sale un mundo y una vida que merece la pena vivir, que Ana, es como decimos. Y este año, en este 2024, ¿qué demandáis y reivindicáis ese daño cerebral estatal con motivo de este Día Nacional? Pues este año nos hemos puesto un poquito más técnicos y lo que reclamamos es algo que llevamos reclamando muchísimos años, que es un código DCA al alta hospitalaria. Es una reclamación que llevamos haciendo muchísimo tiempo y que entendemos que es importante de cara a que las personas que sufren un daño cerebral tengan una continuidad asistencial dentro del sistema sociosanitario, porque no queremos hablar solo de la parte sanitaria, que el código efectivamente es sanitario, pero que luego eso tenga una continuidad asistencial en todo el proceso de vida de la persona con daño cerebral. Es decir, una persona cuando entra en el hospital tiene muy delimitado lo que ha pasado, tiene su código, su tal, ha entrado por un ictus, un traumatismo, eso está completamente nombrado, pero cuando sale del hospital sale con una lesión cerebral sin nombre, sin nada. Con su codificación, me imagino, que eso ya nos lo explicarán con más técnicamente, pero que tiene que ver más con una secuela o tiene que ver más con que ha tenido un ictus. Y como decías antes, cada persona sale con una secuela muy distinta. Es decir, todos pueden entrar, no todos, pero una parte muy importante entra por motivos muy parecidos, lo que lo causa al final son pocas situaciones, pero la disparidad de cómo se sale con esas consecuencias son
absolutamente individuales, ¿no? Efectivamente. Y a nadie se le etiqueta o se le pone, se le identifica como habría que identificarle. Claro. ¿Por qué es tan importante identificar con que ha sufrido un daño cerebral adquirido y que sale del hospital teniendo ese daño cerebral? Porque nos permitiría lo que decíamos antes de hacer una continuidad asistencial. Ahora mismo cada hospital funciona de una manera. Cuando una persona ha tenido un ictus, bueno, pues dependiendo del profesional y de cómo vaya a ir la cosa, le van a mandar a un sitio, le van a mandar a otro, pero no hay nada que garantice que esa continuidad se va a mantener. No hay nada que diga, bueno, pues esta persona ha tenido este proceso, ahora tiene este tipo de secuelas y a partir de aquí vamos a poner en marcha una serie de dispositivos, ¿no? Esa sería como una de las primeras que se puede paliar con otras soluciones. También es cierto que, bueno, al final, después de tantos años, vamos viendo que hay diferentes fórmulas para hacer las cosas. Cuando tú codificas también puedes cuantificar cuántas personas con esta pluridiscapacidad de diferentes secuelas tienes. Y eso también te va a permitir dimensionar recursos, porque hablamos mucho de que hay más de 450.000 personas en España con daño cerebral, pero son con estudios que se van haciendo a través de la encuesta de edad, con altas hospitalarias, con una cierta prevalencia, pero no son estudios reales de cuántas personas han salido del hospital realmente con un daño cerebral, porque no todas se codifican igual y eso es muy complicado luego de tener números exactos, ¿no? O sea, que se trata de que cuando se sale del hospital después de la primera crisis, ¿no?, de ese cambio súbito de vida que decías tú al principio, salgas en tu historial clínico con un identificador. Eso es. No se trata de estigmatizar porque es privado, No, está dentro de tu historial clínico, solo se van a enterar a nivel médico, ¿no?, y asistencial, pero esa identificación va a poder mejorar la asistencia y la prestación de recursos que tú necesitas. Puede acelerar los tratamientos, podría ayudar a que la gente reciba con más exactitud y más rapidez y precisión lo que realmente necesita para cambiar su vida, para que realmente su vida vuelva a tener esas flores de color que refleja el cartel, ¿o no? Entendemos que sí. De todas maneras, el primer paso que nos va a permitir esa codificación es la cuantificación. Es decir, lo que nos va a permitir también es dimensionar el problema, porque creemos que los datos que tenemos son muy bajos en relación con lo que hay, de verdad. Y yo creo que eso va a ser lo primero que nos va a permitir, porque es verdad que si tenemos la codificación y nos dice, bueno, tenemos una persona con daño cerebral del nivel que sea, con unas secuelas de tal tipo, que tiene que recibir rehabilitación inmediata. Vale, todo ese proceso lo hemos hecho, pero claro, si luego no tenemos el recurso, nos hemos quedado ahí. Pero si ya sabemos que es verdad que todo esto más o menos las entidades, cada uno en nuestra zona, sabemos la necesidad que tenemos, pero si esto se hace a nivel nacional, ¿no? Se hace que todos los hospitales, que eso luego eso ya yo quiero que me lo explique también con mucha calma María, porque al tener las comunidades autónomas las competencias transferidas, no sé muy bien cómo podríamos enlazar eso. Pero si todos tenemos la misma forma de llamar a las cosas, ¿no? Porque todos, cuando hay un ictus, todos le llamamos igual. Cuando hay un episodio cardiovascular, todos le llamamos igual. Bueno, pues cuando hay un daño cerebral, todos le vamos a llamar igual. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando sale del hospital, ya esa persona tiene que tener asignado por lo menos un procedimiento base de qué es lo que va a tener que suceder. Como cuando tú te diagnostican un cáncer, siempre pongo el mismo ejemplo, pero que es el que conozco, cuando te diagnostican un cáncer, tú tienes unas pautas, que eso más o menos en todos los sitios es igual. Va a depender, por supuesto, de tu problemática personal y tal, pero en este caso sería igual. Pero en el caso del daño cerebral, no, cada hospital funciona, bueno, pues como buenamente puede, ¿no? Entonces yo creo que esto lo que haría sería precisamente permitir que todo un mínimo de organización en el tratamiento del daño cerebral y una dimensionalidad de recursos. Tienes a tu lado a María Ramos Trujillo. Estoy María, buenos días. Ollita. Buenos días. Muchas gracias por venir a Servimedia, por acompañarnos, especialmente en esta víspera, ¿no?, del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Decían al principio que este año, para la reivindicación de este Día Nacional, precisamente desde el Daño Cerebral Estatal, se han puesto un poquito más técnicos, que parece así que, en fin, nos han complicado un poco la vida a la hora de explicarlo, pero para eso te hemos traído a ti, para que María, que es médico documentalista del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, que sabes bien de lo que estamos hablando, nos puedas precisar y sobre todo nos lo puedas explicar. Porque Ana decía, hace falta salir del hospital con una etiqueta, ¿no?, con una identificación, yo insisto, una identificación que es secreta, que es a nivel técnico, solamente de identificación hospitalaria y asistencial,
que pertenece a tu historial clínico privado, que nadie te va a mirar raro ni te va a mirar mal por eso, por si alguien se lo sospecha. No, está en tu historial clínico de forma privada, pero esa identificación, ¿cómo puede ayudar? Sobre todo en los hospitales y al salir de los hospitales, a los médicos, toda la gente que asiste a una persona con daño cerebral adquirido, ¿cómo le puede ayudar el de repente abrir ese historial, tener una persona que tienes delante en tu centro de salud simplemente y ver esa etiqueta de esta persona tiene daño cerebral adquirido? ¿Cómo cambia la atención y la asistencia? Pues mira, yo creo que antes de cambiar la atención, porque estamos hablando de un código que sería al alta hospitalaria. Para que os hagáis una idea, cuando uno ingresa en un hospital o cuando va a operarse o cuando va a urgencias, ese informe que hace el médico que nadie entiende, que a veces es una cosa complejísima, tenemos obligación de codificarlo, lo que decía Ana. Se codifica con una clasificación internacional americana, lo hacemos todos los países, lo hacemos, por supuesto, en España, y mandamos los datos al ministerio, un fichero. Eso que dices tú, yo si entro en un hospital, toda esa información codificada va a un ministerio con toda la seguridad de la confidencialidad. Este sería un código más. ¿Eso qué nos asegura? Pues que tenemos toda la información en la mano. Es decir, yo que llevo esta parte habitualmente, yo veo informes de gente que llega al hospital muy malita, cuando sale está mucho mejor, pero tiene un daño cerebral. Que el profesional que le ha atendido y está redactando el informe de alta sea consciente de que sale con un daño cerebral, porque a veces no es tan evidente, pues el señor va bien, tal, pero tiene una depresión, tiene un trastorno del habla ligero. Es muy raro que esté reflejado como tal. Están los diagnósticos y las secuelas nos las pueden poner bien. Si nosotros tuviésemos ese código, que por cierto años llevamos detrás, ¿verdad? Bueno, a nivel internacional, sí. Está el deseo de tener ese código. Ese paciente lo tendríamos igual que tenemos uno, por ejemplo, para paciente que ingresa por cuidados paliativos. Hay un código de cuidados paliativos y todos sabemos lo que significa. El problema es que la clasificación... Perdona, María, ¿sabéis lo que significa en cuanto a la atención que necesita? Es decir, os permite ese código mejorar el tratamiento a ese paciente, ¿no? Claro, entonces... Y en este caso, ¿cómo ayudaría? En este caso, si el paciente sale del hospital con un código que pone daño cerebral sobrevenido, su médico de familia ya lo sabe. Claro, nosotros vivimos ahora mismo en Madrid, que está todo como muy... Pero tú imagínate la persona que se va a un pueblo lejos del sitio donde le han atendido y llega allí. Y entonces damos por supuesto que esa persona va a tener toda la atención que necesita. Pronto, no, porque nadie sabe de verdad en qué condiciones sale si no hay una asociación detrás que está buscando estos pacientes. Entonces, ya para empezar, su médico de atención primaria, su médico de familia, podría tener ya en el informe rápidamente qué está pasando. Si es una población pequeña que se conocen, intuitivamente va a derivarlo a donde necesita la atención, pero eso no es lo habitual, ¿no? El paciente se va a su casa con su historia, como dice. Y luego tampoco tenemos los números, cuánto tenemos, porque si tenemos mucho vamos a asignar recursos de forma más fácil. Sabemos cuántos ictus, cuántos infartos, todo eso lo sabemos y lo sabe el Ministerio, pero nosotros lo mandamos. Sí, el Ministerio a los periodistas y a los ciudadanos muchas veces nos dice, esta es la primera causa de tal en España, claro. La tercera no sé qué, la cuarta... Y aquí tenemos una situación, Ana, tú hablabas de 500.000 de personas, ¿no? Aproximadamente, pero claro, con consecuencias muy diferentes que vosotros identificáis, pero que el sistema a lo mejor no identifica. Claro, porque nosotros mandamos, eso lo sacan de lo que yo te estoy diciendo, de esos datos que mandamos obligatoriamente todos los hospitales a las comunidades y luego al Ministerio. A ti te pueden decir, oye, mira, pues hay tantos pacientes este año, tantos ictus, ha subido el ictus, ha subido tal... Pero realmente cuántos están bien y cuántos... Oye, hay gente que tiene un ictus y gracias a Dios no tiene ningún problema, entonces eso no me sirve. Necesito a los que tienen daño cerebral. Eso no lo tenemos. El objetivo era conseguir un código que tiene que ser internacional. Nosotros no nos podemos inventar un código que tenga valor. Y la clasificación tiene, para que os hagáis una idea, 77.000 códigos diagnósticos. Es muy difícil inventar un código desde cero, pero podríamos alargar uno que ya está dentro de las secuelas por daño y ponerle un dígito al final. Esa sería una posibilidad. ¿Eso se podría hacer con carácter nacional? ¿O no, tiene que ser internacional. Nuestro problema es que nosotros nos ajustamos a la norma internacional. Y tiene que ser internacional. Y es tan complicado que no se ha conseguido, porque otros países la financiación también tiene que ver con esto, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, un paciente a efectos de seguros que ha tenido toda esa atención y que luego requiere unos cuidados que un paciente que sale bien. Entonces, ¿quién tiene que luchar para conseguir esa identificación pues internacional? Yo creo que tenemos que luchar todos. Me gusta mucho verles, pero me da mucha pena porque otra vez estoy aquí. Y seguiremos con la misma historieta. Entonces,
tiene que ser ponernos todos de acuerdo, pero yo creo que ya, aparte de que la norma internacional nos permitiese decir, vale, tenemos tantos X, el código que dijésemos, tenemos que, a mí me preocupa mucho, también porque ahora he estado en una época viviendo en una zona que no es Madrid, el identificar pronto a este paciente. La codificación que nosotros hacemos en los hospitales a veces se demora, no es inmediata. Es decir, tú sales del hospital con tu informe de alta, pero la codificación no es inmediata. Entonces, necesitaríamos algo que nos diese de verdad al momento del alta, que esa es la segunda parte que yo le veo de interesante a este tema, el código, que nos identificase al paciente según sale del hospital. Y eso, aunque consigamos el código, no puede ser inmediato, porque los códigos, o sea, la codificación de estos pacientes lleva un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de sitios y de volumen de pacientes, puede ser unas semanas, unos meses, o si hacemos campaña, determinadas patologías podríamos conseguir que se codificasen en un día o dos, pero eso sería un trabajo de los servicios concretamente. A nivel nacional nos dan 2 meses, 3 meses para mandarlo. Pero entonces, eso lo tiene que hacer servicios como el de documentación, digamos, donde claro, tú trabajas, claro. o se puede facilitar que lo haga directamente el especialista que te ha tratado, que te ha atendido y que sabe que eso es un daño cerebral adquirido porque tiene su nombre y tiene su etiqueta y solo hay que decir, ponedlo, porque es así. Claro, pues ese es el problema. Con que el facultativo tendría primero que poner daño cerebral sobrevenido. Habría que hacer una campaña de concienciación sobre los profesionales. No todos son neurólogos, hay traumatólogos, neurocirujanos, dependiendo de dónde haya caído el paciente. Claro. ¿No? Entonces es mucha gente a la que habría que educar, mientras que el codificador ya se lo sabe y lo podría poner. Pero yo hablando con ella el otro día, yo pienso que además de todo esto, yo creo que hay que ir un paso más allá. Es decir, ya tenemos tecnología, ya tenemos inteligencia artificial. Y si algo nos ayuda a la inteligencia artificial es a resumir cosas que son inabarcables. Por ejemplo, yo soy capaz de meter un informe mío a ChatGPT, al normal. Yo le meto un informe de alta, yo salgo del hospital, digo, yo no he entendido nada de lo que ha puesto este señor aquí, unas palabras rarísimas. Por favor, ¿me puedes traducir lo que pone aquí? Y me lo traduce perfectamente. ¿Me estás diciendo, María, que estás usando la inteligencia artificial para acelerar la codificación? No, para ayudarme. ¿Has hecho pruebas? He hecho pruebas anonimizadas. No puedo meter para codificar un informe tal cual por confidencialidad, evidentemente, pero ya a ChatGPT le meto... ¿Has hecho una prueba? Bueno, sí. Vamos a enseñárselo a la gente que nos está viendo. Ponte de pie, por favor. La prueba que yo he hecho... Vamos a poner en vivo y en directo en la pantalla para que María nos pueda explicar cómo ha hecho pruebas a la hora de acelerar ese proceso, porque lo que nos estabas contando de alguna manera es que tú te llega un informe, puede ser un informe que sea complejo, porque como nos decía antes Ana, las patologías que tiene una persona derivadas de un daño cerebral adquirido pueden ser muy diversas, y entonces tú dices, ¿esto es daño cerebral o no es daño cerebral? Creo que tenemos un vídeo que podemos poner en directo de cómo tú lo harías, ¿no? Consultando al ChatGPT. ¿Qué haces? ¿Le pones el informe Claro, al ten en cuenta que este ChatGPT es el normal, yo no lo he enseñado a hacer nada. Yo Mira, el primero... ahí está, tú ahí le estás escribiendo, No, le has subido el informe, ¿no? Esto no os fijéis porque cuando vi que era tan rápido dije, lo voy a grabar porque se tiene que ver. O sea, yo lo primero que le pregunto es si sabe lo que es el daño cerebral y por supuesto que lo sabe. Y le digo si hay un código, me dice que no hay ningún código. Y le digo, vale, si yo te subo un informe, tú me dices si hay daño cerebral, entonces yo le subo un informe de 6 páginas y le digo, un informe de una persona de 89 años y me tienes que decir si hay signos de daño cerebral. Esto no está para nada entrenado, es tal cual. Los 6 folios del informe y entonces me dice lo que hay. Hay desorientación y entonces me dice, estos elementos indican la presencia de un daño cerebral adquirido. Esto es un punto de partida, quiero decir. Yo creo que aquí el paciente a lo mejor se convierte también en protagonista de esta historia. Nosotros no podemos trabajar con informes de pacientes en estos momentos por confidencialidad. Pero va a llegar un momento en el que el paciente va a ser el que va a reclamar. A ver, yo quiero que rápidamente, o un trabajador social o alguien... Esto es una idea... O se puede también incorporar la inteligencia artificial directamente, ¿no?, a los sistemas para que tú no tengas acceso al informe, pero el informe que esté ahí directamente automatizado, si haga esa lectura y te alerte de, oye, parece que mira es, ¿no? Esto, sin que tú se lo preguntes, porque ya lo incorporemos. Claro, tú imagínate, entrenas esto, le metes todo el montón de códigos de ictus, de traumatismo, de meningitis, todo lo que puede ocasionar un daño cerebral, y con el informe y las secuelas, él te dice, sí, es susceptible. Entonces yo voy un paso más allá, porque yo creo que hay que ya empezar a utilizar las herramientas
esto es una cosa un poco marciana. Ana, ¿es marciano o es No, poner la tecnología al servicio de las personas? Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Es decir, nos decía antes que parecía como un poco locura, pero es que con la locura es con la que se consiguen las cosas. A mí me parece que es una idea muy buena. He estado hablando con ella, cosas, yo es verdad que se me escapa un poco, porque técnicamente yo no domino el tema, pero es que creo que tenemos que tirar por ahí. Entendiendo la dificultad de conseguir un código diagnóstico de daño Eso hay que cerebral, hacerlo. entendiendo que todo esto es muy complicado, pero si tenemos una herramienta con la que podemos trabajar, que a lo mejor ahora lo que hay que hacer es empezar a investigar a ese nivel, ¿no? Empezar a buscar, bueno, pues recursos para poder ir viendo de qué manera se puede implementar eso en el trabajo que se hace en el día a día. Entonces ya nos ha dado alguna idea de proyectos que se pueden poner en marcha. En España somos pioneros, porque tenemos un día nacional que en otras partes del mundo no existe, ¿no? Yo no tengo conocimiento, no quiero tampoco asegurar nada, a ver si ahora me va a venir... Sí, pero sé, pioneros, no alguien... digo que seamos los pioneros primeros, desde luego. Pero pioneros Pioneros somos, ¿no? desde luego, sí. Entonces, sí. si hemos sido Sí hay pioneros delitos. hace casi 20 años para poner en marcha un día nacional del daño cerebral adquirido, llega el momento, como estáis contando vosotras, entiendo, de pedir a nuestros políticos, en este caso la administración pública, el Gobierno de España, dado que hay que lucharlo internacionalmente, que se luche, ¿no? Que hay que Claro. pedirle al Gobierno o al Ministerio de Sanidad en concreto para que combata y consiga esa identificación. A ver, tenemos una cosa que yo veo que es buena, y es que en el primer plan de bienestar saludable que saca la Dirección General de Discapacidad, ya se puso un punto, una línea, creo recordar que era la línea 7, no, ahora mismo no recuerdo, en el que se ponía la necesidad de un código diagnóstico al alta en las altas hospitalarias, que tenga que ver con el daño cerebral, precisamente para todo lo que hemos estado hablando. Entonces, partiendo de ahí, y que ya hemos tenido alguna reunión previa y demás, lo único que pasa es que esto es del Ministerio de Derechos Sociales. Entonces, esto lo tenemos que trasladar a Sanidad porque esto al final no deja de ser algo sanitario. Pero bueno, ya tenemos algo realmente donde... está impulsado por la Dirección General de Personas Eso con es, Discapacidad, de personas con que discapacidad. es sensible a esta causa. Claro, entonces lo que tenemos que hacer es cogerlo. Escoger esto, que ya, como digo, ya hemos tenido alguna reunión y ahora ya es ponernos al habla con la otra parte, con el Ministerio de Sanidad, para que esto sea una realidad. ¿Pero el Ministerio de Sanidad es consciente o no? Yo creo que sí. Yo creo que, no sé si en las altas esferas, ahí ya no te sé decir, pero por lo menos a nivel más técnico, a nivel un poco más de dirección general y todo eso, sí están abiertos a que lo hablemos y a ver de qué manera podemos llevar esto a buen fin. No puedo decir más porque no hemos tenido todavía las reuniones pertinentes, pero sí hay buena vibración. No sé si es que soy muy optimista o tengo muchas ganas de que suceda, pero yo creo que... Y luego las nuevas tecnologías nos gustan mucho a todos. Es como la innovación. También tenemos que aprovechar el buen momento que hay de fondos europeos, que tiene que ver con digitalización, con innovación, con todo ese tipo de cuestiones, para poder trabajar en esta línea. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento para conseguir esto, o yo por lo menos tengo esa esperanza y a eso voy a dedicar tiempo. Bueno, has dicho dos cosas muy interesantes. Una, tenemos fondos europeos efectivamente que van dirigidas a la transformación digital del país y se podría aprovechar para algún proyecto esa idea que nos ha traído María, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que lea los informes y nos avise de que una persona tiene daño cerebral adquirido. Pero yo me estoy acordando de épocas en las que no hemos tenido tantos fondos europeos y había crisis económica en España y los políticos decían, la primera pregunta no era si esto está bien o está mal, la primera pregunta siempre era, ¿esto cuánto cuesta? Y crear el identificador internacional no cuesta dinero, ¿no, María? Es que yo no sé si... Va a dar Hombre, trabajo, dinero realmente... Claro, no, va a dar no. trabajo a vosotros a la hora de clasificar, Dinero. pero va a facilitar otras cosas, incluso puede ahorrar dinero en cuanto a la hora de saber reducir el tiempo de cómo hay que tratar o en qué hay que asistir a una persona, ¿no? Entonces, Claro, dinero crear el identificador internacional no cuesta. ¿Y dónde tiene que ir el Ministerio de Sanidad para que se cree? Yo no lo sé, la última vez que se intentó hacer una reunión era una reunión europea en Viena. Sí. Quiero decir que no es una cosa que solo nos afecte a nosotros. Se me escapa, de verdad que se me escapa, porque es tan complicado. Bueno, es tan complicado porque hay tantas causas. Yo creo que hay pocas patologías que nos lleven a un mismo final tan variadas. Es decir, ¿dónde tiras? Te coges todas las causas, que cuando a mí me piden datos, ¿cuántos datos? Pues voy una por una, los ictus, pero eso no es una forma de medir las cosas, tiene que ser homogénea. Y es tan variada la causa y las secuelas que conseguir uno único... ¿Se pueden conseguir cosas a nivel nacional? Pues probablemente sí, a nivel nacional se puede llegar a un acuerdo. Oye, pues este código se podría utilizar
como daño cerebral sobrevenido, aunque no sea, es una cosa nacional, tampoco tiene más allá historia. A nivel internacional, yo no sé, porque tú haces búsquedas en Estados Unidos y también les interesaría. Claro, pero a todo el mundo. A todo el mundo le interesaría. Y no es porque el paciente quede con el estigma, yo creo que no, porque hay muchos otros. Eso nunca lo hemos... Yo creo que no ese es el motivo. El motivo es, yo creo que es una complejidad técnica, fíjate lo que te digo. Yo creo que es más técnico que otra cosa. Pero no hay complejidad técnica para otras patologías. Hay identificadores, como tú decías, para sí, cosas sí, muy concretas. pero ¿no? porque ya están, por ejemplo, el paciente que llega para lo que te decía antes, para cuidados paliativos, es un tipo de cuidado que da igual por cuál sea la causa. Aquí, por algún motivo... Ha tenido mucha importancia la causa, ha tenido más importancia la causa que la consecuencia, desde el principio. Y eso ha sido un problema. Eso ha sido un problema porque nos hemos olvidado del final. Estamos en ello. Es decir, que ahora es cierto, porque además es muy importante, de una de las cosas que ha comentado ella, cuando el médico de familia, si tuviésemos un código, el médico de familia lo tiene en su ya sabe que tiene un daño cerebral. Cuando vaya una persona con daño cerebral, por cualquier cosa que no tenga en principio nada que ver con su daño cerebral, pero que pueda ser una consecuencia que aparece al cabo de 6 meses, el médico ya tiene ese indicador. Y no que a veces nos tienen dando vueltas porque realmente no identifican. O vuelven a empezar, ¿no? O volvemos a empezar otra vez, ¿no? Y también a veces esto tiene su parte buena y su parte mala, y es lo típico que nos pasa también, sobre todo a las mujeres, cuando cumplimos cierta edad, que todo es por lo mismo. Pues esto puede ser, no, todo esto es por el daño cerebral. Bueno, pero yo creo que va a ayudar más que nada, porque si nos llega gente que dice, no, he ido al médico porque me duele mucho la cabeza y me ha mandado un ibuprofeno, cuando a lo mejor, como he tenido un daño cerebral, que a lo mejor no ha sido por un ictus, que ese se identifica más, pues no lo tienen en cuenta, y esto sí es una secuela de daño cerebral. Entonces yo creo que el identificador en ese aspecto nos puede ayudar mucho. A nivel internacional, pues tendremos que hablar con la BIF, que es nuestro, como dijésemos, ¿no?, nuestro representante a nivel europeo, y a ver si por esos cauces podemos llegar a la parte internacional, pero eso cuesta muchísimo. No digo que no lo vamos a intentar, pero si podemos encontrar una solución, quizá un poquito más de estar por casa, pues también vamos a tirar por ella. Bueno, pero al final vosotros podéis hacer ese camino, pero por eso también yo decía antes que al final el gobierno, que es el quien tiene también esos contactos internacionales y esas reuniones de consejos de ministros europeos en materia sanitaria y de todos los demás temas, ¿no? Casi mensualmente, pues que lo pueden luchar. Decías, Ana, nos hemos puesto un poco técnicos, ¿no? Sí. Has dicho al principio, porque hablar de esa identificación que se puede recibir o que hay que recibir en la alta hospitalaria para luego tratar mejor a la gente puede parecer muy técnico. No sé si a la gente le ha parecido técnico esta media hora que llevamos hablando, pero también vamos a salir de aquí, de este estudio de televisión ahora mismo. De hecho, nos vamos a ir a Galicia directamente, porque hay que bajarlo al terreno. Hay que ver cómo esto afecta a las personas. Ana decía una cosa muy importante al principio. Las personas que tienen un daño cerebral adquirido salen del hospital, muchas veces tardan tiempo en recibir una asistencia. María nos acaba de confirmar que incluso en la codificación de la patología, una consecuencia concreta que tengan, también pasa a veces semanas o incluso meses en eso. Y ahí es donde siempre aparecen entidades como daño cerebral, ¿no? Y nos vamos directamente a Daño Cerebral Lugo. Allí tenemos a Iria. Buenos días, Iria. Hola, buenos días. ¿Sí? Iria, Abel Parga, trabajas en Daño Cerebral Lugo, ¿verdad? Allí yo, Sí. En fin, vosotros asistís y tratáis directamente a gente de Galicia que tiene un daño cerebral adquirido, evidentemente. ¿Y qué os dicen cuando llegan? ¿Qué necesidades tiene la gente nada más llamar a vuestra puerta? Lo primero que nos encontramos es que están muy perdidos. Tienen sobre todo mucha falta de información y no saben exactamente en muchos casos lo que les pasa. Lo que decían un poco antes Ana y María, al final, sobre todo si son estancias hospitalarias un poco largas y que han pasado por diferentes servicios, nos juntamos con un montón de informes donde uno nos habla pues de que si tuvo un ictus, digamos, tenemos suerte porque es lo más conocido y lo que la gente reconoce, pero si no nos podemos encontrar pues diferentes cosas, ¿no? Pues porque tiene una hemiparesia, que tiene problemas de deglución a lo mejor o de comunicación, y muchas veces muy poca información. Entonces, claro, el daño cerebral adquirido ahí ni siquiera aparece. Entonces, lo que nos llegamos es que cuando consiguen llegar a las asociaciones, lo que están es muy perdidos.
¿Y cómo les ayudáis? ¿Cuál es el primer paso y cómo empezáis esa labor de asistencia? Nosotros lo que hacemos es informar y asesorar durante todo el proceso del daño cerebral, ¿no? La gente llega en diferentes momentos, ¿no? Pues gente que acaba de recibir el alta hospitalaria, gente que a lo mejor aún está hospitalizada, gente que ya pues lleva años con el daño y ha pasado por diferentes servicios y en algún momento alguien le habló de que tenía daño cerebral, porque hay gente que, digamos, reconoce que tiene daño cerebral más adelante, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que hacemos es acompañarlos durante todo ese proceso, pues ofrecerles la información que necesitan, explicarles pues, lo que es el daño cerebral y cómo puede evolucionar su caso o no, qué recursos necesitan y ofrecerles, bueno, pues, atención directa a esas personas. Iria, si la gente llega perdida, como decías, y vosotros sois los que tenéis que empezar a ayudarles en muchos ámbitos, ¿no? Desde el administrativo hasta, evidentemente, el más personal, significa que la administración no está cumpliendo su labor, ¿no? Enteramente. ¿Dónde se falla más? ¿En la parte administrativa? ¿Falta medios materiales humanos para la parte asistencial? ¿No se termina de hacer el trabajo? ¿Se deriva rápidamente desde la alta hospitalaria? No, a ver, que hay falta de recursos, eso lo sabemos todos y pasa en todos sitios. ¿Que no hacen su labor? Sí, ellos todos salen muy agradecidos porque les han salvado la vida, ¿no? Y les han salvado la vida, les han ofrecido unos recursos en ese momento, pero claro, tenemos que tener en cuenta que la situación de esa persona y de esa familia ha cambiado de forma radical ya no digo de la noche a la mañana, digo del minuto 0 al minuto 1. Entonces, que esa persona y esa familia, digamos, demande un poco de información es lo normal. Entonces, ¿qué pasa? El sistema cumple. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con que hay, pues eso, escasez de recursos al alta, ¿no? A nadie lo echan del hospital a patadas, está claro. Pero sí que es verdad que en muchos casos, cuando esa asistencia se acaba, ahí es cuando se sienten perdidos, ¿no? Porque si en tu caso te dan rehabilitación ambulatoria en un hospital durante un tiempo, pues vas a continuar, digamos, más atendido. Pero hay mucha gente que ni siquiera recibe esa rehabilitación, ¿no? Porque a veces no existe el recurso que necesita o no, en ese momento ni siquiera los médicos ven viable ese recurso. Lo decía antes María, o Ana, no recuerdo, creo que fue María. Las secuelas pueden aparecer al poco tiempo, sobre todo en nuestro caso cuando nos encontramos con secuelas invisibles, ¿no? Parece que te dan el alta y que de entrada estás bien, pero cuando llevas un tiempo en tu casa, mi familia empieza, o yo mismo, ¿no? Empiezo a notar cosas que no están bien. Y ahí es cuando van apareciendo los problemas. En el hospital les salvan la vida, como tú decías, pero claro, luego hace falta que alguien te ayude en esa nueva vida que tienes, ¿no? Y que todos estéis destacando que ha cambiado radicalmente. ¿Realmente esa es la labor a la que tenéis que contribuir vosotros desde las asociaciones y en especial, como es en tu caso, desde Daño Cerebral Lugo? Sí, nosotros lo que ayudamos es, pues eso, cuando ya se acabaron los recursos públicos, ¿no? Pues prestar esa ayuda. Al final lo que tenemos es que ayudarles a que formen un nuevo proyecto de vida, ¿no? Su vida cambió, vamos durante un tiempo también intentar ayudarles a rehabilitar todo lo que se pueda, pero va a llegar un momento en que a lo mejor no es posible ya más rehabilitación, entonces tenemos que aprender a convivir con esas secuelas que nos quedaron, ya sean físicas, ya sean sensoriales, cognitivas, las secuelas que tenemos, con eso vamos a vivir nosotros y nuestra familia. Y tenemos que empezar un nuevo proyecto de vida. ¿Con qué nivel de frustración llegan las familias cuando empecéis a atenderlos? Además de estar perdidos, como decías tú al principio, ¿y cómo ayudáis a encontrarles y a reducir también esa frustración? A ver, tampoco es el 100% de los casos, que hay gente que sí que llega pues más informada y digamos
un poco más de claridad sobre cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Pero sí que es verdad que en muchos casos, más que frustración, la frustración yo creo que llega después, más adelante, ¿no? En esos casos, más bien es, ¿cómo explicarlo? Desconocimiento sobre qué va a pasar, ¿no? La frustración yo creo que es un proceso que se va a dar más adelante, ¿no? Porque a lo mejor no consigo mis objetivos, que es caminar, ¿no? Y esto pasa el tiempo, pasa la rehabilitación y no lo consigo. Pues a lo mejor ahí llega la frustración. Quiero ser independiente, pasa el tiempo, pasan los años, pasan la rehabilitación, pasan los servicios y no lo consigo de todo. Ahí sí que puede llegar la frustración. Cuando llega, más que frustración, creo que no sé si decir miedo, pero mucha inquietud ante qué va a pasar. Sí, Ana. Si me permites un momento, yo iría muy prudente cuando dice las cosas, pero yo también lo soy, pero menos. Yo creo que la labor de las entidades de daño cerebral tiene que empezar no cuando viene el paciente o cuando viene la persona con daño cerebral a nuestra entidad, que al final no hay más remedio, lógicamente. Tenemos que estar en el hospital. Es decir, un problema de base que tenemos y que nos encontramos todas las entidades, todas las personas que trabajamos con daño cerebral es ese desconocimiento que ha comentado Iria, ese miedo al que pasará, que sucede cuando te dan el alta. Cuando te dan el alta y te ves en un mundo y dices, madre mía, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, pues si previamente en el hospital tú has tenido información, tú has tenido el apoyo de las entidades o del propio personal del hospital, que te va informando y te va diciendo lo que puede pasar o lo que puede dejar de pasar, qué movimientos tienes que hacer, pues tu salida del hospital es mucho más tranquila, porque es que nos lo encontramos todos. Ese miedo y ese desconocimiento hace que estés completamente perdido a la salida. En el hospital hay trabajadores sociales que están saturados, porque suele haber muy pocos en todos los hospitales, que no pueden llegar a todo y que es inviable. Los médicos pues hacen su labor médica, te salvan la vida y en algunos casos te encuentras con médicos que sí que te informan y te hablan y te dicen, pero no es la generalidad porque ellos están en otra cosa. Pero es que la familia de la persona con daño cerebral necesita un apoyo en el propio hospital. Y voy más allá, incluso en los temas económicos. Porque mientras está pasando toda la fase hospitalaria en la que tú estás pensando que mi familiar viva y que viva de la mejor manera posible, están corriendo plazos de mutuas, de aseguradoras, que te va a reportar dinero y que te van a reportar un dinero que te van a ayudar en esa rehabilitación. Bueno, pues todo en ese proceso también es necesario que las entidades estemos de momento. Yo lo veo importantísimo para que luego se trabaje mucho mejor con las familias. Es importante, y mientras que Iria lo decía, fíjate, yo también estaba acordándome de ocasiones anteriores en las que aquí en Servimedia hemos contado cómo desde Daño Cerebral precisamente ayudáis y fomentáis el que haya campañas también para que vosotros estéis allí, para que la información, los folletos que elaboráis y esa sensibilización que impulsáis llegue precisamente a esa gente desde el primer día, ¿no? Decías que Iria es prudente, Iria, yo creo que eres prudente. Me da la sensación de que es que no quieres hablar en nombre de las familias, porque tú atiendes a las familias, pero claro, las familias tienen que hablar por ellas, es correcto, ¿verdad? Mejor. Lo mejor es que hablen las propias familias. Pues te hago caso. Vamos a hablar con las familias porque también tenemos aquí a una familia hoy con nosotros. También precisamente nos desplazamos, unos metros en Galicia, de Adace Lugo, de Daño Cerebral Lugo a Daño Cerebral Lugo, porque están con nosotros Isaac y Tatiana. Isaac, buenos días. Tatiana, buenos días. Buenos días. Bueno, Isaac García Rodríguez y Tatiana García Rodríguez, sois hermanos, ¿no? Y vosotros tenéis un familiar, vuestro padre tuvo un episodio de daño cerebral adquirido, ¿no? ¿Qué le pasó? Tuvo un aneurisma y, bueno, con todas las consecuencias de eso, que estuvo mucho tiempo hospitalizado y con un daño cerebral posterior. ¿Cuánto tiempo hospitalizado? Porque precisamente fijaros que tanto ella como Ana ahora lo acabé de decir y yo creo que lo han explicado muy bien. Mientras estás en el hospital, lo único que quieres es que a tu familiar, en este caso a vuestro padre, le salven la vida. Sí, estuvo 3 meses y es lo que decían, una falta de recursos económicos porque estás allí y, bueno, de todo. Bueno, al final se recuperó, pudo salir, ¿no?, del hospital. ¿Cuáles han Sí. sido, en su caso, las secuelas o las consecuencias de ese daño cerebral adquirido?
Bueno, en su día a día, sobre todo de memoria y un poco en todo. Físicamente, por suerte, no tiene gran cosa, sobre todo es daño cognitivo. ¿Hasta dónde llega el daño cognitivo? De memoria, decías, también a la hora de comunicarse, de poder expresarse, de... ¿En qué lo notáis? Por suerte, solo en memoria y en su forma de ser que cambió y bueno, así no es mucho, pero bueno, es suficiente. Es un tema de cómo era, de todo eso que es diferente. No tiene grandes problemas, digamos, en el habla ni nada de eso, pero que sí en memoria, que bueno, muchas cosas que olvida de un día para otro, en el momento no tanto, pero bueno, depende del día. Tatiana, a ti también te quiero escuchar. Acércate un poquito a tu hermano, Sí. ahí para que te veamos bien perfectamente. Y dinos, yo sé que esto no es fácil responderlo, pero ¿cómo os ha cambiado la vida? Eh, Bastante, a ver, ahora eso, tiñas unha persona que traballaba, que, bueno, facía de todo, e agora é dependiente en cierta maneira. Tes que, eso, pues, dicirlle no día a día o que ten que ir facendo, bueno, eso cambia bastante a vida. Dependiente, ¿en qué tipo de cosas necesitáis ayudarle en el día a día, por la mañana, desde que se levanta hasta que duerme? En todo, hay que levantarlo, decirle lo que tiene que hacer y aún así dejarle escrito para que no se olvide. Eh, Depende de una persona para poder hacer todo. Si lo levantas, lo dejas en casa, pues se pone con la tele, con el móvil y no hace nada por sí. Pero bueno, es un poco ayuda eso, en todo. Necesita a alguien ahí constantemente que solo se siente más perdido, tiene más miedo y necesita ayuda para eso, para prácticamente para todo. ¿Cómo descubristeis vosotros daño cerebral Lugo y en qué momento os acercasteis, os acercaron a vosotros para tratar de empezar a encontrar remedios a la nueva situación y la nueva vida que tenéis? Pois foi gracias a, bueno, que era o meu jefe de traballo, que conocía daño cerebral Lugo e entón fomos ali para facer unha valoración e, bueno, desde aquela xa empezou a ir ali, porque nós eso estábamos perdidos, non sabíamos nin que había que facer, nin nada, non sabíamos nada. Sí, la primera vez que fuimos allí, ya pasaron 5 meses, salió del hospital sin saber qué tenía, porque no nos dijeron nada, ni que tenía un daño cerebral, ni nada. Salimos de allí con lo de que nos dijeron suerte que está vivo, ahora tiempo y paciencia. No sabíamos ni lo que pasaba y la verdad muy perdidos, mal, pero bueno. Madre mía, o sea, te salvan la vida evidentemente de tu padre, pero realmente te dicen, te lo puedes llevar a casa, pero lo que no sabíais, como habéis explicado antes, es que te llevas a otra persona, porque es totalmente distinta. ¿Cómo os han ayudado en daño cerebral Lugo? ¿En qué tipo de cuestiones desde encontraros, ¿no? Del dejar de estar un poco menos perdidos, el entender qué es lo que le había pasado, por qué cambiaba en ciertas cosas y cómo os han ayudado en particular para empezar a caminar y también poder avanzar juntos en el día a día? Básicamente en todo, porque es eso, por parte del Sergas no tuvimos una atención justa, no tuvo una rehabilitación, no tuvo nada y allí pues pudo empezar una rehabilitación, comenzar a hacer eso, ejercicios, a volver, intentar a recuperar todo eso, que a saber lo que le pasaba también él y nosotros, porque no sabíamos ni lo que pasaba, ni cómo iba a ser, ni nada. Es que tuvieron que ayudar en todo. Después también nos encaminaron en cómo pedir ayudas, lo que, bueno, para pedir la dependencia, la discapacidad, todo, porque nosotros no sabíamos nada de que tenía eso, pues derecho a tener pues una dependencia ni eso. Entonces nos fueron siempre informando y muy bien, eso sí.
En este caso, el tener esa ayuda y ese acompañamiento de daño cerebral Lugo, ¿a vosotros os ha ayudado a entender mejor lo que realmente le había pasado a vuestro padre? Y a partir de entenderlo, sobre todo, ¿cómo habéis cambiado la mirada respecto a vuestro padre y la actitud, ¿no? para estar con él en el día a día? Sí, nos ha ayudado en todo a comprenderlo, a saber por qué pasa, qué es lo que le pasa y poder llevarlo de otras maneras y entender bueno, que todo eso tiene otras formas de solucionarlo y de seguir llevándolo y que, bueno, cambia la persona, pero son 4 cosas y que tienes que acostumbrarte a eso y seguir avanzando con él para adelante. Y ahora que habéis aprendido, que habéis pasado por ello, ¿qué consejos les daríais a otras familias? Que se informen, sobre todo, porque quizá no salgan de eso del hospital sin saber ni siquiera que tienen que informarse, como nos pasó a nosotros. Pero eso, informarse, dejarse ayudar y buscar toda la ayuda posible que siempre es poca. Y al sistema sanitario, en este caso, a las administraciones, ¿qué les reclamáis? Porque entendemos, os estamos escuchando, que vosotros os habéis entendido muy asistidos en el hospital, evidentemente, pero después casi que os han dejado ahí abandonados, ¿no? Directamente. Sí, a ver, nosotros salimos del hospital y una persona que no estaba 100% en sí, que aún tenía, no sabemos si secuelas y efectos de la sedación, desvariaba, los medicamentos le hacían efectos de sonambulismo y bueno, un proceso complicado. No te dan ninguna ayuda, no recibió ninguna rehabilitación, ningún psicólogo para comprender el que le estaba pasando o la familia, qué es lo que le pasaba. No tenía eso, un informe donde pusiera que tenía un daño cerebral, entonces siguió pagando la seguridad social para poder tener la baja y bueno, fue en momentos muy complicados que si existiera eso, pues ya le darían una incapacidad directa y no tener que estar luchando económicamente. Podríamos buscar ayuda ya desde el primer momento al saber lo que le pasaba. Es, bueno, sería mucho mejor. Por lo menos saber lo que le pasaba, simplemente. Bueno, Isaac, Tatiana, os agradezco mucho que nos estéis acompañando en directo, que la gente os vea, que vea que evidentemente hay más vida, que hay que aprender de ello, que hay que conocerse, que hay ayudas de las administraciones y sobre todo, Ana, yo diría que hay un movimiento social que al final sois los que estáis ahí, ¿no? Asistiendo de verdad a las familias, al lado, enseñándoos unos a otros, porque al final en el movimiento asociativo sois personas y familias que también habéis pasado por ello y que básicamente lo que hacéis es heredar y transmitir conocimiento y apoyo, ¿no? Sí, la verdad es que las entidades lo único que queremos es, tenemos como 2 misiones, ¿no? Una misión que es una misión de atención y de apoyo y de acompañamiento a todas las personas que tienen daño cerebral y a sus familias. Y en segundo lugar, pues yo qué sé, tenemos un deber moral también de la lucha por defender los derechos. Es decir, que esto que nos han contado, a mí se me abren las carnes. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, tú llegas al hospital con una persona que es de una manera y que tiene una serie de problemáticas y te lo llevas a casa a una persona que no tiene nada que ver, que le ha cambiado la forma de ser, pero además que no tiene ganas de hacer nada, que está ahí apático y tú no sabes nada. Tú estás completamente en el vacío. Entonces, tenemos que instar como entidades a las administraciones públicas porque tenemos que conseguir que esto se solucione. Y esto se soluciona con nuestro apoyo, ahí nos tienen para lo que necesiten, tanto las personas como las propias administraciones, para ayudarles y para enseñarles lo que sucede, pero también para luchar y para exigirles que cumplan con su obligación, porque atender a estas personas es su obligación, porque tienen el derecho de ser atendidos. Entonces yo creo que el Código Alalta ayudaría muchísimo y el trabajo que se está realizando también ayudaría muchísimo, pero vuelvo a repetir, son
ciudadanos españoles que tienen derecho a una atención hasta el final de lo que necesiten, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar nosotros también. Y qué comedida era Iria, ¿no? Muy comedida, sí señor, muy bien. Qué humildes, en fin, en el tercer sector, siempre el movimiento asociativo. Iria, que muchas gracias a ti también por habernos acompañado, pero es que no me quería despedir de ti, en fin, es que no te damos las gracias nosotros, es que te las han dado ellos, es que a toda la gente que componéis Daño Cerebral Lugo habéis ayudado a una familia a salir, como tú decías, bueno, pues de ese estar perdido absolutamente, ¿no? Qué importante. Sí, pero para eso estamos las asociaciones. La base del movimiento asociativo es esto. Lo ideal sería que nosotros no existiéramos. Eso sería lo que tendríamos que llegar, a que las asociaciones no existan, o por lo menos para esto, ¿no? Porque si yo lo veo fácil, no fácil conseguir el código, pero bueno, si consiguiéramos el código, qué fácil sería a veces organizar algunos recursos, queriendo, ¿no? Porque si sabemos que hay X personas con daño cerebral y cuál es, digamos, la prevalencia, la incidencia que hay, pues a lo mejor podríamos tener en cada hospital un trabajador social que pudiera informar a todas esas familias y que la gente no saliera de los hospitales con esa incertidumbre, ¿no? Porque claro, hoy en día los trabajadores sociales de los hospitales es que llegan a un 2% a lo mejor de la población. Entonces, ofrecer esa información, pues lo que decía Ana, claro que nosotros estamos para ayudar en lo que sea, pero que todo esto tiene que salir de las administraciones, es su obligación. Bueno, muchas gracias, Iria. Felicidades y enhorabuena. Y María también, muchas gracias por acompañarnos, por habernos explicado todo eso. Ana, terminamos. Nos hemos pasado unos minutitos de la hora, pero yo creo que merecía la pena. En fin, qué testimonio, qué importante esa labor asistencial que tú destacabas. Y solo terminaría dejándote lanzar una última reclamación o un último grito de lucha, como dicen algunos. Mañana, 26 de octubre, es el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Este año reivindicáis esa identificación en la alta hospitalaria, pero hay que lanzar también una reivindicación por eso y un mensaje a las familias, ¿no? Pues efectivamente reivindicamos el código al alta. Espero que mañana sea ya el pistoletazo de salida para iniciar ya conversaciones, para que eso sea una realidad. Y para las familias decirles que seguimos estando aquí, que seguimos siendo, por desgracia, el soporte que necesitan para seguir adelante, que nos tienen en toda la geografía española, porque hay entidades de daño cerebral en toda la geografía española, pero que además de eso vamos a seguir luchando por conseguir derechos y porque esos derechos sean automáticos, sean derechos de verdad de ciudadanía, que es lo que tienen que ser. Bueno, pues Ana Cabellos, presidenta de Daño Cerebral Estatal, muchas gracias. María, gracias por habernos acompañado. Os estoy saludando y viendo aquí, chicos. Isaac, Tatiana, Iria, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes que han estado con nosotros durante esta hora y un poquito más, pues muchas gracias por acompañarnos en esta víspera del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido que hemos celebrado junto a Daño Cerebral Estatal. Y nos vemos la semana que viene porque el lunes, miércoles y jueves tenemos 3 nuevos diálogos en Servimedia. En 4 días, 3 diálogos. Así que nos vemos el próximo lunes. Que pasen buen fin de semana.